Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se está desarrollando en estos días, estas mesas de diálogo abierto para analizar la propuesta de presupuesto para el año 2017, cada ministerio con una petición puntual, pero por sobre todas las cosas, esta posibilidad que distintos sectores que entienden, que han analizado por años la discusión del presupuesto y cuáles deberían ser las prioridades, están presentes en estas mesas para poder abordar ampliamente el tema y a través del consenso que la propuesta al Congreso de la República llegue representando los intereses y las necesidades de todos los sectores del país. Hablamos esta noche del presupuesto en Desafíos. La falta de recursos en el país ha sido la cruz que ha llevado por años el Estado guatemalteco, con presupuestos desfinanciados, agujeros fiscales y la demanda de los distintos ministerios por más recursos. Si bien el problema no tiene solución a corto plazo, esta vez el Ejecutivo buscó ayuda de los pensadores nacionales. El 2 de junio, el presidente Jimmy Morales inició con la modalidad de mesas abiertas para la discusión del presupuesto 2017 y presupuestos multianuales, donde participa el gobierno, sectores sociales, analistas, entre otros, con el fin de transparentar el proceso. A pesar de que el presidente de Guatemala ha indicado que tendrán cuidado en no pasarse del techo presupuestario proyectado según los ingresos que obtengan del Producto Interno Bruto y que han adelantado que el proyecto de presupuesto solo podría incluir un incremento entre 4 y 6 mil millones de quetzales más que el actual presupuesto de 70.796 millones de quetzales, los ministerios han solicitado más de lo previsto para el presupuesto que debe estar listo antes del 2 de septiembre para ser aprobado el 11 de noviembre por los diputados. Hoy en Desafíos, los actores principales de este proceso nos hablan sobre sus perspectivas, análisis y avances del presupuesto 2017. Bueno, acabamos de ver en el reportaje introductorio entonces cómo se abre esta discusión, estas mesas de diálogo para un presupuesto donde todos los sectores tengan un voto a la hora de decir lo que tienen que decir y ojalá lograr consensos para hacer una buena presentación al Congreso de la República. María del Carmen Aceña, que es vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, una analista y que conoce muy bien el tema, nos acompaña en este primer bloque. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto estar siempre con ustedes. Bueno, María del Carmen, este año con una posición muy importante y el CIEN más que ningún otro organismo con una recomendación puntual y mucho que decir en la discusión del presupuesto. Pues sí, yo de verdad creo que es una práctica muy interesante el poder discutir un presupuesto de nación de esa forma. Yo he participado en algunos de los ministerios, la gente es muy respetuosa, se hacen digamos retroalimentación. Tal vez el desafío ha sido de que algunos ministerios sí han presentado presupuestos que son prácticamente irrealistas. Por ejemplo, desde un principio el ministro de Finanzas habló de que, siendo optimista, el presupuesto podría ser mayor de 75 mil millones de quetzales, que lo que implica es que solo va a tener más o menos como 3.950 millones de quetzales más. O sea, no es considerable el aumento, pero me imagino que el reclamo de los ministerios también, pues ahí sí, es donde viene a jugar un papel importante. Por ejemplo, solo el sector, digamos, de justicia y seguridad solicita 2.800 millones de quetzales. Tal vez el impacto más grande fue el día de ayer, ¿verdad?, donde Salud presenta prácticamente un presupuesto del doble que tiene ahora, y Educación presenta 4.000 millones de quetzales más para un proyecto, en su mayoría esos 4.000 de 2.500 para educación bilingüe intercultural, cuando lo que se sabe es que sí hay varios maestros que se pueden, digamos, poner en las escuelas y realmente sacar adelante la educación primaria. En el caso de Salud, pues sí hay un rubro muy importante que considero que sería de tomar en cuenta, que es todo el primer nivel de atención, que según vi son como 600 millones de quetzales. Y en el caso de seguridad y justicia, pues vemos que hay prioridades en el tema del sistema penitenciario y del organismo judicial, porque con todo esto que estamos viviendo, de que hay muchas acusaciones y los preventivos y el sistema penitenciario pues está colapsado, porque está diseñado para 6.000 cupos y hoy hay más de 20.000. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es cómo se va a priorizar
esos 3.950 millones. O sea, ¿qué es más urgente hoy? ¿Entra por el área de salud, se vincula con el área de educación, seguridad es otra prioridad también? Entonces, ¿cómo hacer priorización cuando el recurso es tan escaso? Yo creo que habría que priorizar por programa, por ministerio. Por ejemplo, en el caso de gobernación, definitivamente las cárceles y el fortalecimiento en sí del sistema penitenciario. Los agentes no tienen jerarquía, no hay buenos controles y obviamente hay que construir las cárceles, especialmente las de alta seguridad. ¿Y en materia educativa? En materia educativa yo creo que debe de apuntarse a una nueva actitud hacia cómo aumentar la cobertura de la secundaria. Consideramos nosotros que la secundaria tiene grandes desafíos, más o menos solo 3 de cada 10 están en diversificado y básicos, y lo que necesitamos es, por ejemplo, ampliar la cobertura con cupos o con becas, ¿verdad? También necesitamos educación masiva para jóvenes que puedan insertarse en el mercado laboral, eso también podríamos ver, y definitivamente tecnología en las aulas, que no fue necesariamente lo que vimos. Sí consideramos que se puede fortalecer la educación bilingüe intercultural, pero ya tenemos suficientes maestros en la primaria. Es más, mi recomendación es tomar la parte de la educación bilingüe intercultural en aumentar la preprimaria con 4.500 maestros. Eso creo que es positivo. Y en el caso de salud, como hablábamos, el primer nivel de atención. El problema más grande que tenemos los guatemaltecos es la desnutrición crónica, y si no tenemos un buen sistema del primer nivel de atención, pues obviamente lo que vemos es que primero la gente no sana y luego la gente va al hospital y el hospital pues obviamente no puede con toda la población, ¿verdad? Eso sería una recomendación. Por el otro lado también hay que analizar el gasto, porque solo se presenta, digamos como la lista de deseos, pero no hemos visto decir, por ejemplo, vamos a recortar este proyecto, o este programa no funciona, o vamos a cerrar algunos ministerios, ¿verdad? Porque lamentablemente la restricción más alta que tenemos es que la tasa tributaria es sobre el del 10, y ahora tenemos también un desafío que se está proyectando que un crecimiento económico para el próximo año no va a pasar del 4%. ¿Recuperar la SAT resulta elemental también en la discusión? Definitivamente. Yo creo que la SAT va a llevar un proceso, ¿verdad? Pero que empezó. Sí, lento, empieza en la cabeza. Empieza sí. en la cabeza, creo que es positivo, creo que eso le da confianza. Lo que tenemos que mejorar son procedimientos, atención al cliente, controles cruzados, ¿verdad? No entendemos nosotros por qué se discute cambiar la organización si realmente no es la organización el problema, sino que ha sido que la gente que la dirigió no tenía capacidad. De hecho, con la misma organización, en el año 2007 se logró 12% de tributación. Entonces, considero que no nos debemos de enredar en si la SAT debiera cambiar o no su organización, sino que más cómo mejoramos procedimientos, cómo logramos controles cruzados, y lo más importante es que realmente la SAT sea una organización proa, porque a la gente le quedó muy mal sabor todo lo que vivimos del proceso de la línea, de los procesos internos de la SAT, donde los mismos funcionarios estaban involucrados, ¿verdad? Entonces, yo creo que van por el camino correcto, pero nuestra recomendación es no hacer reformas en este momento a la organización. Por último, María del Carmen, al presidente de la República, para que esto no quede solamente como una buena intención del Poder Ejecutivo, una bonita mesa, sectores representados, pero que se quede en eso solamente, en una buena intención, y no pase a un hecho concreto a la hora de llevar el proyecto al Congreso de la República en el mes de septiembre. ¿Qué le dicen? Yo le diría ¿Cómo debe abordarse sí, para que realmente represente la voluntad o el consenso de los distintos sectores del país? Yo lo que veo es que sí, él puede apegarse a sus promesas de campaña, ¿verdad? Él hablaba de desnutrición, hablaba del tema de educación técnica, hablaba del tema de seguridad integral y de generar empleo. Creo que él, basado en estos sus pilares y cero tolerancia a la corrupción, que eso para mí es un eje transversal, basado en eso, yo haría un presupuesto más adaptado a esos programas. Entonces, puntualmente yo le diría que al Ministerio de Gobernación, al sector justicia, pues hay que asignarle una parte,
que sea, digamos, lo que hablamos anteriormente, luego a salud también una parte y luego a educación una parte. Y también este concepto de gobierno abierto me parece muy interesante, ya hay transparencia, ¿verdad? Ya tenemos los datos, están subidos en una hoja web, eso es un gran paso y también va a servir mucho a la hora de discutirlo en el Congreso, porque siempre lo que sucedía es que se llevaba de manera cerrada al Congreso, luego la Comisión de Finanzas lo tomaba y todos sabemos que las discusiones no eran transparentes, había muchas negociaciones. Exactamente. ¿Verdad? Y por último, algo fundamental es que los consejos de desarrollo realmente realicen obras que estén sujetas a estas prioridades, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, construcción de aulas de preprimaria, caminos vecinales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comunicaciones, creo que hay que mejorar la ley de alianzas público-privadas, porque naturalmente el Ministerio de Comunicaciones puede conseguir fondos privados. Y en el caso de los otros ministerios, si se hace una buena planificación, en el mediano y largo plazo se pueden conseguir préstamos de los bancos, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo una situación muy complicada, creo que hay que trabajar con lo que hay y creo que es una buena iniciativa de parte del Ministerio de Finanzas de abrir su presupuesto y discutirlo. Tal vez una recomendación para la próxima es que se le ponga techo, ¿verdad? Porque si no, genera muchas expectativas y los ministros pues le piden recursos que no se tienen y eso a veces sí genera frustración. Gracias María del Carmen por iniciar la discusión esta noche, muy amable. María del Carmen Aceña, vicepresidenta del CIEN. Luego de la pausa, otras entidades, ICEFI, también las representantes de las ONGs y las cooperativas de Guatemala tienen algo que decir en esta discusión del presupuesto. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque de un tema tan interesante como este, mesas de diálogo que se abren para poder analizar la propuesta de presupuesto para el año 2017 y quiero presentar a quien se incorpora a esta plática, Ricardo Barrientos, un prestigioso analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Bueno, tema interesante, que la discusión del presupuesto se abra, como decíamos hace instantes con María del Carmen Aceña, a todo un sector. El tema del agujero fiscal siempre termina siendo un punto complejo y delicado dentro del tema del presupuesto. ¿Qué medidas deberían implementarse? ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen como ICEFI? Bueno, solo antes quisiera lanzar una idea muy rapidita y es realmente felicitar al Ministerio de Finanzas Públicas y al gobierno que están haciendo historia por abrir el presupuesto por primera vez. Pero abrir el presupuesto también significa desnudar los problemas estructurales y esto que estás diciendo, ¿no? Yo creo que al abrir el proceso de formulación del presupuesto nos damos cuenta que en realidad los recursos son sumamente escasos, los ministerios están pidiendo, están reflejando la gran demanda social que hay, pero los ingresos no alcanzan. Y aquí no hay ninguna fórmula mágica, la cosa no es de Marte, ni de Venus, ni de Júpiter, es recuperar la SAT. Esa es la forma correcta y yo creo que por fin hemos visto que estamos avanzando en la dirección correcta. No es algo que vamos a lograr ni en 2 días, ni en 2 semanas, ni en 2 meses. El cambio de toda una cultura, claro, digamos, de tributo, y ¿no? Además es una institución que fue herida, tiene una herida mortal ahí, abierta. Y tarda tiempo, lo que tardó en construirse una década se perdió en 10 meses y no lo vamos a recuperar rápido, pero hemos empezado, esa es la gran, digamos, y hay que esperar que el Congreso de la República logre aprobar una buena reforma a la ley orgánica de la SAT, nosotros estamos trabajando en eso, pero esa es la idea. La primera medida para tapar un agujero fiscal, ¿qué es un agujero fiscal?